la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Hay que Decirlo por Tele1. Y como bien les anuncié, ya está con nosotros la licenciada María Sinaí de Legal Visa, que nos viene a contar toda la situación en Estados Unidos. Licenciada, welcome, dijo el gringo. Muchas gracias, Luis. Y efectivamente tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos. Ok. Aunque todavía no es oficial porque hay varias denuncias de fraude por parte del actual presidente Donald Trump. Entonces, vamos a esperar que la Corte resuelva esto, que eso puede tardar unos cuantos días, para que se vuelva una noticia totalmente oficial. Por eso hemos visto que algunas instituciones todavía no se manifiestan, felicitando al nuevo presidente, porque están dirimiendo un conflicto, aunque es evidente que el ganador ha sido Joe Biden. Aunque han habido mandatarios de diferentes países que sí ya lo reconocieron y lo han felicitado a través de vía Twitter. Entiendo que el presidente de la República nuestra también. Así es, ya pudimos observar las felicitaciones del gobierno de la República y esperamos también que otros gobiernos también empiecen a manifestarse en cuanto a que todo esto sea oficial. ¿Cuál es la posición ahora, por ejemplo, los que nos compete, los tepecianos? ¿Qué pasa con el DACA? ¿Qué pasa con todos aquellos Dreamers? ¿Tendrán una nueva luz en el oscuro túnel? Eso está por verse, Luis. Ok. Y vamos a hablar acerca de estas promesas que ha hecho Joe Biden ahora que ganó la presidencia. Y es que él prometió que en los primeros 100 días de mandato legalizar a 11 millones de indocumentados. Entre ellos están los beneficiados con el TPS y el DACA, que es la acción diferida para los niños llegados en la infancia. Son 11 millones de indocumentados los que podrán tener acceso a una residencia. Pero, Luis, aquí hay un detalle. Y el detalle es que esta propuesta ya la había hecho anteriormente el presidente Barack Obama. Y esta es una propuesta no cumplida. Es una promesa no cumplida del gobierno de Obama, que prometió en 2008 legalizar a estas personas. Sin embargo, hasta la fecha no lo hizo. Y recordemos que Joe Biden fungió como vicepresidente y fue parte de ese gobierno y tampoco lo cumplió. Entonces, ahora mi preocupación es verificar que sea cierta la promesa de la legalización de estos 11 millones de personas. O puede ser que él retome este tema y en esta administración sea real. Sí, así es, porque tiene que pasar por el Congreso. Pero veamos qué tan real será el cumplimiento de esta promesa. Asimismo, también, como parte de lo que ha prometido a los indocumentados es la no deportación, cosa que no creo que sea tan real, porque todos los gobiernos moderan de alguna forma la inmigración y esto puede poner en riesgo también a los Estados Unidos a recibir a tantas personas. Y no hay que tener memoria corta, el gobierno demócrata de Barack Obama hizo deportaciones masivas. Sí, también, y también el presidente Trump. Sin embargo, yo siento que, a diferencia de los republicanos, ¿verdad? Los demócratas prometen, pero a veces no cumplen. Esperemos que este gobierno sea la excepción. En cuanto a los republicanos, no prometen tanto, pero son más de acción, es decir, que ejecutan, aunque la política de Donald Trump fue anti-inmigrante y esto le afectó gravemente, evidentemente, por el panorama mundial que se generó con el éxodo de los niños, por ejemplo, de los niños migrantes, con las deportaciones y con este tipo de trato hacia el mundo migrante. Entonces ahora Biden, durante el debate, dijo de que va a tratar de rescatar la moral de Estados Unidos acerca de la inmigración. Y es que precisamente la madre de Trump y la esposa Melania también son inmigrantes. Entonces no habría por qué mostrar una postura tan rígida que por supuesto que le costó también el poder. Le costó el poder precisamente por esa dureza contra los inmigrantes, cuando Estados Unidos es un país conformado precisamente por inmigrantes. Hay que tomar en cuenta también el discurso primero que dio el señor Biden, donde asegura que él no será un presidente que va a dividir, sino que va a hacer todo lo contrario. Es un presidente que llega a unir y que será el presidente de los que votaron por él y de los que no. Veamos también otras promesas que tiene para América Latina.
y es que, por ejemplo, en Venezuela él reconoce que Nicolás Maduro es un dictador y va a luchar contra esa dictadura de forma pacífica, convocando a elecciones libres. Y en cuanto al tema de Cuba, que ha sido un tema radical también para los republicanos que hicieron un embargo e hicieron cumplir también una restricción casi total, inclusive prohibiéndole a las aerolíneas llegar al suelo cubano. Entonces, a los barcos, las transferencias de dinero. Exacto, entonces esto genera una crisis interna porque es evidente que Cuba está en una crisis, precisamente por estos gobiernos que no son nada gratos, precisamente porque sumergen a la población en una pobreza extrema. Y cuando suceden este tipo de políticas se vuelve más aguda la crisis que sufren internamente. Entonces, los gobiernos demócratas lo que hacen es flexibilizar un poco su política hacia estas dictaduras para que puedan sobrevivir precisamente en condiciones más dignas. No obstante, siempre su situación será en contra de estas dictaduras. Ok, pasemos de ese tema a la situación migracional. ¿Qué va a suceder con la visa? ¿Qué va a pasar con los residentes, con los que están en trámites de hacerse ciudadanos? Bueno, en estos casos, el presidente Biden no afecta en nada la inmigración legal. Recordemos que estas siguen su curso normal y que si tuvieron algún retraso no es debido a la política, sino que es debido a la pandemia, que es un evento mundial que todos hemos sufrido y que por lo tanto trajo atrasos en la inmigración y en el desarrollo normal de los procesos que debieron terminar en un año, pues se van a tardar año y medio. Entonces, este es un problema, pero a raíz de la pandemia no es un problema político. En relación a esto también podemos decir que las visas tampoco van a ser afectadas y que ya estamos con normalidad haciendo los trámites. Sin embargo, las entrevistas ya van por septiembre de 2021. Por lo tanto, pueden hacer desde ya todos los procesos de visa, de residencia, para poder inmigrar legalmente. La inmigración legal no es un problema, Luis. El que es un problema es la inmigración ilegal. Y lo bueno o lo positivo que podemos ver de Biden es que precisamente va a poner especial énfasis al Triángulo Norte, donde estamos, por supuesto, nosotros, donde está México, Guatemala, y va a estar en contra de las dictaduras, y no solamente de eso, sino de las políticas que hacen que nuestras personas emigren a Estados Unidos ilegalmente. Por ejemplo, la corrupción, la pobreza, la falta de educación y todo este tipo de cosas, porque los gobiernos demócratas se caracterizan por ser un tanto de carácter social, tirándole un poco a socialistas, ¿verdad? Entonces, esa será la postura de él. Lo peligroso de Biden, veamos qué es lo peligroso internacionalmente en las relaciones con otros países. Lo peligroso de Joe Biden es precisamente que apoya un acuerdo nuclear con Irán, que pone en riesgo a Israel, por ejemplo, y también lo peligroso también es precisamente esas relaciones con el mundo árabe, que en eso sí fue destacado Donald Trump precisamente por armonizar las relaciones milenarias en conflicto del mundo árabe con Israel. Bueno, y además fue hasta Corea del Sur, ¿no es cierto? Corea del Norte. Del Norte, perdón. Corea del Norte, por ejemplo, sí Biden apoya la desnuclearización de Corea del Norte para no poner en peligro a la humanidad. De acuerdo. Pero sí vamos a ver cómo se comporta con este tema, que es un tanto delicado. Vamos a ver cuáles son sus políticas hacia estos países y que esperamos que sean tan armoniosas como las políticas que tuvo Donald Trump hacia el mundo árabe con Israel. Cambio inminente, vamos a tener un nuevo embajador en El Salvador. Por ahí piden que venga la señora Ponte otra vez. Bueno. Conforme a esto, quiero decirles que en virtud del gobierno que tenemos, creo que la persona indicada para quedarse es precisamente este embajador. Precisamente porque él ha sido especializado en ese tipo de relaciones con ese tipo de gobiernos. Sin embargo, podemos destacar en este caso, Luis, el excelente trabajo que realizan las mujeres embajadoras en El Salvador. De acuerdo. Por ejemplo, extrañamos mucho también a la embajadora Maines,
que ante cualquier incidente de corrupción se manifestó inmediatamente sin miedo, sin miedo. Tenemos un excelente trabajo de la embajadora Pontes, y también podemos decir que de lo único positivo también que tenemos con este gobierno de Biden es que llega una mujer multirracial, india tamil con afroamericana, ¿verdad? Es afroamericana india, que es Kamala Harris, que llega a la vicepresidencia, y que nosotros, independientemente que estemos de acuerdo o no con las políticas de los gobiernos demócratas, entonces nosotras nos sentimos también orgullosas de la representación de la mujer en el poder político. Licenciada, tengo una duda que le quieren dar, o mejor dicho, una pregunta. Dice, buenos días, ¿tiene idea cuándo la Embajada de los Estados Unidos va a comenzar el proceso de pedido de peticiones matrimoniales? Muchas gracias, firma don Juan. Las peticiones matrimoniales no se piden en la Embajada, sino que se piden en inmigración. Por lo tanto, usted ya puede iniciar su trámite. La finalización, que es una entrevista que hace la Embajada, es la parte final de la petición. Estas están canceladas al momento y probablemente el próximo año sean activas. Entonces, si usted quiere realizar una petición familiar, no lo dude y hágalo ya, porque la última fase, que es la entrevista con la Embajada, es precisamente ya la etapa final. Entonces, precisamente ya puede hacerlo. Licenciada, ¿dónde la pueden localizar para siempre tener un consejo certero en el tema de inmigración? Me pueden localizar en Paseo General Escalón, número 3949, frente a Banco Credomatic. Recuerde, Legal Visa, ayudamos en todos sus procesos migratorios desde El Salvador. De acuerdo, y con esto nos vamos a un corte comercial. Gracias, licenciada, por haber venido. Y a ustedes muchísimas gracias, manténganse pendientes. Me queda el último segmento de Hay que Decirlo. Sigo con más llamadas y siempre atendiendo los WhatsApp. Ya regresamos. Gracias, Lic.